el segundo bloque de este debate. El tema acordado es el que disparó el reto, el desafío del debate. FMI, su rol, hay que endeudarse o no con el FMI u otros organismos internacionales. 3 minutos, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, por supuesto que yo quisiera que mucha gente tenga la suerte que yo he tenido de poder estudiar y poder crecer. El capital humano es básico, hay que dar oportunidades absolutamente a todos, ¿no es cierto? Y si uno puede servir de ejemplo, pues qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces, sobre el tema de el endeudamiento, a ver, esto tiene que ver básicamente con el tipo de cambio. El tipo de cambio en Bolivia, si vamos un poquito hacia la historia, comenzó el año 85, cuando viene la estabilidad, con un tipo de cambio flexible sucio. ¿Qué significa eso? Que el cambio se movía por oferta y demanda y el Banco Central de Bolivia lo estabilizaba para que no haya muchos saltos. Y eso generó una estabilidad de 25 años, hasta el 2010, 2011 más o menos. Entonces, el 2010-2005 viene esta idea de hacer el tipo de cambio fijo, que fue una medida populista, que fue la medida a través de la cual, ¿no es cierto?, el gobierno generó una burbuja de consumo gigantesca, porque con el tipo de cambio fijo y las demás monedas apreciando, Bolivia pasó sus importaciones legales e ilegales de aproximadamente 3.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. ¿Y saben qué ocurrió? Ese tipo de cambio fijo creó una burbuja de consumo, creó un sector comercial gigantesco de bajísima productividad. Es uno de los responsables de esta economía informal gigantesca que tenemos en el país. Este tipo de cambio, ¿cómo fue mantenido? Con la plata de nosotros. Teníamos 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. El gobierno se tiró 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Y no contento con eso, agarrar los 3.000 millones de dólares de ustedes, de todos los que hemos depositado en dólares en los bancos privados, hizo un swap de monedas, un intercambio de monedas con el Banco Central de Bolivia y agarró esos otros 3.000 millones de dólares. Entonces, mantener este tipo de cambio populista, este tipo de cambio que genera esta burbuja de consumo, que confunde desarrollo con hinchazón de consumo, pues le costó al país, le costó a las personas 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hay que acabar con eso. Hay que volver al tipo de cambio flexible. Hay que hacer una política fiscal contractiva, 4, 5%. Cerrar empresas públicas ineficientes. ¿Qué más concreto quieres con eso? Cierra cierra BOA, cierra Quipus, cierra un montón de empresas ineficientes que hay en el país. ¿Qué cosa más concreta no puede, señor? Bajemos los impuestos, ¿no es cierto? Y ampliemos la base tributaria, que otra gente pague impuestos, que paguen impuestos los gremiales grandes, los cooperativistas y los cocaleros. ¿Qué cosa más concreta puede haber con eso? ¿Cuánto quieres cortar? Bueno, ya veremos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer eso. Gracias, entonces, no es Gonzalo. solamente el tipo de cambio, sino las políticas que están en torno. Gracias, Gonzalo. Vamos con los 3 minutos de Mauricio, el mismo tema, FMI, endeudamiento. Nuevamente, bienvenido a las fuerzas del cielo, Gonzalo, pero no ha respondido a la pregunta de Tufi. Por cierto, Gonzalo ha dicho concretamente, la suerte nos va a acompañar, es decir, vamos a llegar al objetivo del capital humano del que está hablando, poniéndose él como ejemplo de lo que debería suceder y cómo deberíamos ser todos, por medio de la suerte. Eso es chamanismo. Tipo de cambio. Por cierto, voy a responder antes de la pregunta de Tufi. Me llama mucho la atención que estés hablando tanto de liberalismo, que te vengas para este lado. Bienvenido nuevamente a las fuerzas del cielo. Viva la libertad, carajo. Cuando dices que hay que achicar el Estado, que hay que cerrar empresas públicas, que hay que recortar impuestos, cuanto más lo digas, mejor, por favor. Antes defendías el tipo de cambio fijo, Gonzalo, ¿o no? No puedo cambiar de idea. Exactamente. Según sopla el viento, cambias de idea. Es una moral acomodaticia. Entonces, ¿defiendes o no? Es decir, de acuerdo a si el liberalismo está o no de moda, te vas a ir acomodando. Te acomodabas a lo que pasaba en el 85, al plan de todos en los 90, qué sucedía cuando comenzaba el socialismo del siglo XXI en los años 2000, por ejemplo. Por cierto, esto de acudir al FMI coincide con nadie menos
que Arce Catacora, porque Arce Catacora dice que estamos en crisis a falta de créditos internacionales. Entonces, ¿qué es? ¿Estamos con Arce Catacora o estamos con Milei, con el chamanismo que acusas? Honestamente estoy un poco confundido. ¿Qué es? ¿Quién es Gonzalo Chávez a fin de cuentas? ¿A quién quiere asesorar hoy? ¿A Branco, a Tuto, a Manfred? ¿A quién se va a arrimar finalmente? Me suena un poco de oportunismo mezclado con ingeniería social, con un poco de narcisismo. ¿Qué es esto finalmente? Porque lo de chamanismo lo vienes diciendo hace mucho tiempo. Los adjetivos, calificativos, agresiones de manera permanente vienen de hace muchos años, efectivamente, desde los 80 al menos. Nosotros nos conocemos al menos por las redes, al menos desde 2020. Me llama mucho la atención, honestamente. Pero te cedo el resto del tiempo para que puedas responder a las alusiones. Bueno. Podemos seguir discutiendo sobre el tipo de cambio, por cierto. 2 minutos, Gonzalo, para el derecho a réplica. Bueno, Mauricio ha estado 5 años esperando este debate y no has leído nunca las cosas que he escrito. Entonces eso me preocupa porque muchas de las cosas que hemos elaborado pues tienen que ver con que la política económica, las propuestas que uno hace, depende un poco del contexto, de la situación. Yo he trabajado, y también te agradezco que crees que yo he hecho el plan del Carlos Mesa, ¿no es cierto? Y si tienes algunas diferencias con el Carlos Mesa, pues debías ir y decirle a él, no a mí. Yo con 200 personas hemos hecho el plan. Muchísima gente muy interesante ha participado el 2019, ¿no es cierto? Entonces, a todas las acusaciones, yo te voy a responder con propuesta, porque que narcisista, que quieres esto, bueno, eso no quiere oír la gente quiere oír propuestas, ¿no es cierto? Entonces, en temas concretos, veamos, el tipo de cambio tiene que volver a ser flexible, sucio, y para eso necesitas por lo menos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Para eso, no para financiar gasto público, no para financiar inversión pública, para crear un fondo de estabilización del tipo de cambio, para que esta ancla del tipo de cambio reorganice nuevamente los precios relativos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volver a algo que ha funcionado, que es el tipo de cambio flexible, además con lo que se conoce también con crowding peg, que es establecer un tipo de cambio, ¿no es cierto?, como al inicio de año para mantenerlo. ¿Para qué? Para calmar expectativas, para señalizar las cosas. Y les debo decir que yo he venido aquí a proponer ideas, a discutir conceptos, no a ver cuál es mi perfil psicológico, si un día estaba de un lado y otro día estaba del otro lado. Eso probablemente a la gente le tiene sin cuidado y está cansando, y los políticos de poca monta hacen todos los días eso. Entonces yo creo que aquí venimos a proponer tipo de cambio flexible, sucio, con crowding peg, política monetaria absolutamente contractiva. Gracias, Gonzalo. 2 minutos, Mauricio. Sí, claro, o menos incluso. Pregunta clave. Por cierto, esto de que el tipo de cambio flexible lo establecen las fuerzas del mercado es un mito. Por cierto, para pasar del tipo de cambio fijo al tipo de cambio flexible, ¿cómo lo haces si no es por medio de la devaluación? Pasar del tipo de cambio fijo a tipo de cambio flexible implica devaluar. Es decir, tú quieres devaluar además el tipo de cambio nominal, habiendo visto cuáles han sido los efectos de devaluar el tipo de cambio real. ¿Con qué dinero? Por cierto, para el tipo de cambio flexible también necesita reservas. Más deuda, nuevamente, Arce Catacora. Nuevamente, yo no quiero revaluar el boliviano, quiero dolarizar la economía para eliminar de una vez por todas la posibilidad de que los políticos establezcan el valor del dinero en este país, para alejarlos de nuestros ahorros, de nuestro bolsillo, porque devaluar es financiarse con el ahorro de todos nosotros acá. Lo dijo él mismo, sin caer en cuenta siquiera. Devaluar la moneda es financiarse con el ahorro de la ciudadanía. Y yo estoy harto de que se siga proponiendo lo mismo cada vez. Yo quiero la dolarización a la que está encaminando a la Argentina Milei. Quiero la dolarización del Salvador. Quiero la dolarización del Ecuador. Quiero la dolarización y sin Banco Central de Panamá. ¿Cómo no? Me encantaría que esta hermosa ciudad que vemos acá atrás, que se parece cada vez más a Panamá, que también es otra hermosa ciudad, se libre finalmente de la política monetaria de los políticos y de los economistas expertos para finalmente ser libres y ser un gran puntal de atracción de capital internacional de cuantos bancos internacionales privados sea posible. Panamá es un lugar extraordinario. Que Santa Cruz sea la próxima Panamá, ¿por qué no? ¿Por qué no convertimos este lugar en una jurisdicción offshore? 0 impuestos, Gonzalo. Inflación 0.
Inflación promedio durante más de 100 años del 1% en Panamá. ¿Por qué no queremos eso para el país? De ese tipo son mis propuestas. Políticos fuera, establishment fuera, expertos fuera.